Que no falten al Palomar, ¿eh? El vídeo de hoy es muy loco, ¿eh? Yo creo que se verá, ¿verdad? Decía un suscriptor el otro día que, claro, que tengo que estar contento porque me lo han regalado. Bueno, esto cambia las reglas del juego. Benzin Live y el M3. Pues claro que estoy contento y, como os digo, soy colaborador de la marca. Muy satisfecho, no he probado el reloj, ya lo digo, si estáis viendo este vídeo seguramente habéis visto el anterior, donde hablo de Top Pigeon, de Bricon y de Benzin. Soy colaborador de la marca Benzin, muy contento, muy satisfecho, y cuando lo pruebe y el reloj me demuestre lo que... Ah, por cierto, Apple Store también, muy bien, porque tengo Apple. Y cuando me demuestre lo que es el número 1 en España, yo encantado. Y claro que llego a un acuerdo, vivo de esto, llego a un acuerdo con la marca, ya veis, no tengo ningún tipo de pluma en la lengua, os he contado toda mi experiencia, igual que lo hago en los bloques de Vimeo. Y simplemente si esto confirma mis sospechas y todo el mundo está muy contento con este reloj, yo seguiré haciendo publicidad. Espero que no te importe. Esto simplemente es un negocio. Es la forma que tengo yo de poder seguir disfrutando de las palomas. Y en la posición en la que me encuentro me permite poder promocionar un producto o lo que sea. O sea que espero que no te molestes, porque vi algún comentario por ahí como diciendo, claro que te gusta si te lo regalan. No, yo os entiendo. Pero ha habido un proceso para llegar a un acuerdo a esto. La vida funciona con publicidad y, bueno, yo no me estoy inventando nada. Yo no he inventado Benzin. Benzin es el reloj número 1 en España. Si te interesa, en octubre más o menos, la federación, lo sé mi relación es con la fábrica, pero sé que han llegado a un acuerdo y van a sacar una oferta, no sé si es en el mes de octubre, una muy buena oferta. Entonces, si estás pensando en comprarte un reloj, aprovecha el mes de octubre porque a lo mejor te interesa y va a salirte más baratito de lo que sale ahora. Luego también, sí, una cosa que os quería enseñar. Un segundito. Que no falten al Palomar, ¿eh? El vídeo de hoy es muy loco, ¿eh? Yo creo que se verá, ¿verdad? Esto no puede faltar en el Palomar nunca. En los vídeos de los bloques de Vimeo lo tenéis. Imprescindible en cualquier Palomar todo el año. Esto es para generar intriga. Por cierto, bloque 10, yo no sé si estará publicado cuando veas este vídeo, pero mi idea es publicarlo el 1 de septiembre. Llevamos 8 meses sin bloques, un bloque extraordinario con muchísimas entrevistas, muchísimo material didáctico que te puede ayudar, basado en experiencia, en conocimiento, en estudio. Bloque 10, un gran bloque. Bueno, yo os quería enseñar esto, básicamente porque muchísimas veces tenemos dudas de diferentes tipos de granos. Y este es muy interesante. Me hablaban ahora, acabo de grabar ahora mismo un vídeo de pipa blanca, pipa negra para Vimeo. Te doy mi opinión por una duda de un abonado. Tenemos que conocer los granos. Tenemos que conocer los granos porque es la base para preparar nuestras palomas. Yo no sé cuándo publique este vídeo, si habré ya publicado el bloque número 10. Este año no ha habido bloques todavía. Un gran bloque con entrevistas a Melini, a Oliver, a Tito Herrero, que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte porque ha tenido un problema de salud muy importante, de Pandiella, otra leyenda de asturiana. O sea, es un vídeo, bueno, también voy a poner lo pondré aquí, ahora os hablaré de eso. Tuve un face to face de 1 hora 40, donde tratamos temas interesantísimos como la tricomonas, como la adenovirus, como la consanguinidad, con Cleofas Casillas. Ese vídeo va a ir primero en Vimeo, pero es un vídeo de 1 hora 40 que voy a poner en YouTube. Pero como deferencia a mis abonados, lo voy a incluir primero en Vimeo. Pero seguramente en 10-15 días lo tenéis en YouTube. Imperdible el vídeo. Si te interesa el bloque número 10 que acabo de publicar o que voy a publicar, ponte en contacto conmigo en este número de teléfono. Seguimos construyendo colombofilia. El vídeo de hoy es un vídeo, espero que no muy largo, sobre algo que siempre me ha llamado mucho la atención y seguro que he comentado de pasada alguna vez. Y viene un poquito a raíz de la conversación con Cleofas, y recuerdo también aquí otros colombófilos en Menorca como Florencio Mercadal y etcétera, que era gente que, esto creo que es más de líneas de vuelo más blanda, es decir, el sacrificar animales antes de que simplemente nos puedan demostrar lo que llevan dentro. Y en otros casos, como el de Florencio aquí en Menorca, en una línea de vuelo muy dura, simplemente sacrificaba a esos animales porque no se correspondían con lo que él buscaba. Vale, yo creo que en uno y otro caso, esta es mi opinión, siempre desde el respeto y la educación, que están equivocados. Para empezar, todo empieza, esto es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
eterna discusión. Creo que leí un artículo el otro día donde se demostraba quién era primero, pero ya ni me acuerdo, porque tampoco tiene mucho interés. Al final, los resultados nos llevan a mejores animales y esos mejores animales al cuadro reproductor. Pero claro, tiene que haber un comienzo, ¿verdad? Tiene que haber una primera cría, ¿verdad? Tiene que haber un primer huevo. Entonces es como la pescadilla que se come la cola. Para mí el formato es al final el vuelo me trae buenas palomas, esas buenas palomas, ellas mismas o sus hermanos, sus familiares, son cartas marcadas, van a la reproducción. Pero tenemos que empezar por algún momento, ¿no? Entonces la reproducción, si está todo bien hecho, en la reproducción salen animales que están muy bien, en un porcentaje muy alto, ¿vale? Luego nos falta saber si además por dentro son valientes, son atrevidos, tienen corazón, tienen aguante, resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿por qué digo esto? Porque si el cuadro reproductor está bien parido, eliminar palomas no debería suceder. Puede suceder en un porcentaje ínfimo, pero al final no debería suceder. La gallina no me deja. Y el gallo tampoco. No debería suceder. Pero al final hay colombófilos que tienen su criterio, impera sobre la realidad a veces. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú cogieras antes de empezar la campaña, aunque tengas cartas marcadas, y decir, estas van a hacerlo mejor, seguramente si eres un buen colombófilo vas a acertar mucho más de lo que te vas a equivocar. Pero todos los colombófilos del mundo nos equivocamos. Entonces, y más en líneas duras, el sacrificar, eliminar, el no darle la oportunidad, esto puede ocurrir en otras líneas, no voy a decir países, pero hay líneas de vuelo que la paloma llega. Ahora mismo estaba viendo a través de un amiguete un colombódromo en Argentina, que un colombódromo es un derbi, es decir, tú llevas el pichón, los preparan y sí, que empiezan miles de palomas, como todos los derbis del mundo, pero al final quedaban 215 palomas que iban a un 1300. Creo que es el colombódromo más largo, con mayor distancia del mundo. Lo seguí con interés en mi listado de difusión en Telegram, al que estás invitado, y solamente puedes entrar hasta el 31 de agosto. Luego tendrás que hacerlo a través de invitación. Pues ahí he compartido comentarios y demás. Y los 2 primeros días no había paloma, con lo cual es sorprendente, no hay paloma. Joder, qué dureza tal. Resulta que el tercer día, creo, el segundo día por la noche, llegaba la primera paloma. Y luego ha sido un goteo. Yo creo que llevamos 10 días... y ya hay 37 palomas de 215, que es casi un 20%. Bueno, esto ocurre allí y en otros sitios. Esto es una línea de vuelo que permite que la paloma llegue. Y en esas líneas de vuelo, el colombófilo muchas veces hay paloma que la envía donde la envíe, siempre vuelve. Pero no premia. Con lo cual tiene X perchas y esas palomas no le interesan. Y en cambio en otras líneas del vuelo del mundo, interesa que la paloma llegue. No nos preguntamos a qué hora has marcado, nos preguntamos, ¿has marcado? ¿Tienes pluma? Son cosas distintas, las dos buenas, ¿vale? Voy por ahí. Entonces, sacrificar animales tratando de imponer un criterio tuyo colombófilo está muy bien y podrás decir, es que llevo 40 años de colombófilo y soy muy bueno o tengo experiencia. Sí, pero no conocemos lo que hay dentro. Y más en líneas de vuelo, y más, mirad lo que os digo, en líneas de vuelo donde llegan palomas, me parece tan grande el margen de error que no me atrevería. En líneas de vuelo duras, normalmente la paloma que llega de gran fondo en las manos te va a gustar. Generalmente la paloma de gran fondo en cualquier lugar no pesa. Pero en grandes fondos difíciles la paloma suelen estar bien equilibradas y estar bien. En otras líneas de vuelo donde hay... Bueno, es que hace nada en el Barcelona Internacional hubo un holandés que envió 11 y tuvo 11. Entonces ahí todo sale de contexto. ¿Son malas esas palomas? No son malas, pero es otra línea de vuelo. Entonces, equivocarte, y entiendo que necesites esas perchas, porque a lo mejor metes las 11 de 11 y no están dentro del 20%. A ese colombófilo no le interesan esas palomas. Entonces, soy contrario a eliminar palomas, y más cuando he hecho el trabajo, como digo al principio, en el terreno de juego. Pasando a la reproducción, palomas extraordinarias, que lo han hecho en el vuelo y lo han demostrado. O sus hermanos, si queréis. Entonces, si has hecho todo eso, yo no me puedo permitir el lujo de eliminar ninguna paloma. ¿Por qué? Primero, porque la línea de vuelo es durísima y voy perdiendo palomas. Y segundo, porque hay sorpresas. Porque muchas veces a una paloma la llamas la silenciosa, como yo, la sigilosa, y nombres así. ¿Por qué? Susurro. Son nombres que no adivinas muchas veces que esa paloma va a ser extraordinario, porque lo hace en silencio. Este es el cometido de este vídeo. Prepárate, aprende a preparar tus palomas, nutre de conocimiento, intenta conseguir mejores instalaciones. Haz todo lo posible para que todo fluya, pero no elimines animales porque no tenemos el don de averiguar. Sí, yo hay una cosa que sí que estoy de acuerdo. Yo sé cuando un animal no lo va a hacer.
es verdad. Incluso en una línea de vuelo dura se ve, este animal no lo va a hacer. Ahora, si tengo ese animal, salvo accidente, algo ha pasado. Algo ha pasado, ese animal no puede estar en mi casa, algo no he hecho bien. O sea, puedo distinguir las que no lo van a hacer. Ahora, las que lo van a hacer, te puedo enseñar palomas extraordinarias que no lo harán nunca. Y en las manos son extraordinarias. Y son de la mejor familia. Pero no son los hermanos que llevan premio. Entonces, esto no lo puedes saber. Y te puedo demostrar también palomas que a lo mejor a gente que son manitas y que son muy pulcros, que dice, mira, esta paloma en todo está de lo que a ti te gusta, está en 6, no está en 10. Pero tiene unas pelotas y un corazón, y en una línea de vuelo dura, una suelta del 8% va y aparece. Probablemente en una línea de vuelo que lleguen muchas más palomas, pasará inadvertida y no la verás. ¿Por qué? Porque a lo mejor no será la primera, será la 15ª y no brillará. No podemos, soy contrario a eso. Entonces, el cometido del vídeo, mi mensaje es, haz tu trabajo bien, no se puede volar cualquier cosa, estoy de acuerdo, pero si lo has hecho bien, no hace falta que utilices las muñecas. Un abrazo, amigos.